Mol y de su importancia en química. Mol no es sino una palabra que indica un número, del mismo modo que mil es mil, millón es una palabra que nos indica un millón, 10 elevado a 6, pues mol es una palabra que indica un número que corresponde con este número, 6,022 por 10 elevado a 23. Es un número tremendamente grande y su importancia radica en que corresponde al número de partículas que hay en el valor de la masa atómica o molecular, pero pasada a gramos. Me explico. Si voy a la tabla periódica y busco el carbono, veo que el carbono tiene una masa atómica de 12 UMA, unidades de masa atómica. Carbono 12. Bueno, pues en 12 gramos, cuando pasamos esas UMAs a gramos, en 12 gramos de carbono hay un mol de átomos de carbono. Hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Del mismo modo que si yo cojo el hidrógeno, que todos sabemos que tiene una masa atómica de una UMA, pues esto nos dice que en un gramo de hidrógeno hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Bien, pues eso con respecto a los átomos, pero es que con respecto a las moléculas ocurre lo mismo, porque el metano, que sabemos que es CH4, tiene una masa molecular de carbono 12, hidrógeno 1, como hay 4, pues 4, 12 más 4, 16 UMA. El metano tiene una masa molecular de 16 UMA, pues en 16 gramos, pasando las UMA a gramos, en 16 gramos de metano, pues hay 6,022, el número de Avogadro, por 10 elevado a 23 moléculas. Observen que es un número exagerado de moléculas. Como decimos, 6,022 por 10 elevado a 23, ruedo la coma 3 posiciones, más 20 ceros. Es un número tremendamente grande. ¿Qué es lo que hacemos con esto en química? Bueno, pues responder a preguntas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas de metano hay en un gramo de metano? ¿Cuántas moléculas de metano hay en un gramo de metano? Vamos a utilizar factores de conversión. Siempre es la misma historia. El dato que te dan, un gramo de metano, rayita de factor de conversión y debajo tengo que poner gramos de metano para que se me vaya al dato, lo que me dan, y responder a lo que me piden. Fíjense que lo que me piden son moléculas de metano. Y claro, siempre hacemos la misma historia. Pues establecer la comparación entre esas cosas. Ya hemos visto que 16 gramos de metano son, vaya, no me va a caber, 6,022 por 10 elevado a 23. Con lo cual, ¿cuántas moléculas de metano hay en un gramo de metano? Puse el dato, rayita, se me van los gramos y me quedan las moléculas. Pues sería 1 por 6,022, 6,022 por 10 elevado a 23. Fíjense que se recomienda este botón de aquí debajo, por si no lo veían, 6,022 por 10 elevado a 23, dividido entre 16. Pues 3,76 por 10 elevado a 22 moléculas. Evidentemente un número grandísimo. ¿Cuántas moléculas de metano hay en un gramo de metano? Pues un montón. ¿Vale? Otra pregunta que me podrían hacer, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la masa de una molécula de metano? De una molécula de metano. Vamos a ver si me queda más ordenado. ¿Cuál es la masa de una molécula de metano? Lo de siempre. Para utilizar factores de conversión, pongo el dato, una
moléculas de metano, rayita, y debajo irían moléculas de metano, y arriba, ¿cuál es la masa? Me están pidiendo los gramos de metano. Fíjense que pongo el dato, rayita, debajo para que se me vaya el dato y arriba para que me quede lo que me piden. ¿Y cuál es la comparación que nos dice el concepto este de mol y de número de Avogadro? Pues lo que nos dicen es que 16 gramos de metano pues tienen este número de moléculas, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de metano. Cuando hacemos esta operación, pues sería 1 por 16, vaya por Dios, ¿para qué lo hago? Dividido entre 6,022 por 10 elevado a 23. Y te da una cantidad 2,66, voy a redondear a 2 decimales, por 10 elevado a menos 23 gramos. Se me fue molécula y me quedó gramo. Evidentemente, una cantidad pequeñísima, la masa de una única molécula, tiene que ser una cantidad de masa muy pequeña.